Entonces nuestra clase de hoy es la unidad número 3, método de evidencias físicas. Vamos a ver el método científico, el entretenido método científico, la prueba personal, la prueba material y finalmente el cálculo de humedad del combustible ligero muerto. Bueno, vamos a comenzar en el fondo hablando sobre el método científico. Esta palabra viene del griego, parte de ella, meta, que significa hacia, a lo largo, ¿sí? Camino. Y del latín scientia, que significa conocimiento. Entonces esta palabra quiere decir camino hacia el conocimiento, que en el fondo es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Pero ¿quién creó este famoso método científico? La verdad que son varios quienes se le atribuye la paternidad, pero ya en el año 1600 a.C. aparece un texto egipcio conocido como el papiro Edin Smith, ¿ya? En honor a quien lo descubrió, donde se aplica los componentes básicos del método científico, como la ocultación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, para el manejo de enfermedades. Sin embargo, aunque babilonio y egipcio desarrollaron mucho conocimiento técnico, fue en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., la que involucró en lo que ahora reconocemos como ciencia, siendo Platón un contribuyente importante en el surgimiento de esta tradición. En su texto llamado Theaetetus, define a la ciencia como algo que podemos aprender, como una habilidad manual, semejante a la de hacer zapatos, decía él. Posteriormente Aristóteles le adiciona otro ingrediente a la tradición científica, el empirismo. Para Aristóteles, las verdades universales pueden conocerse a partir de eventos particulares mediante la inducción. Esto era la inducción, en el fondo. Cosas particulares a través de eventos, cosas universales a través de cosas particulares. Decía que la inducción es necesaria preliminarmente en el trabajo principal de la indagación científica, ya que entrega las premisas requeridas para las demostraciones científicas. Sin duda que Aristóteles nos acerca a la ciencia empírica considerándose su predecesor, pero es en la Edad Media donde aparecen los primeros filósofos islámicos quienes emplearon la experimentación y la cuantificación para distinguir entre las diversas teorías científicas en controversia. Ejemplo de ello es en que en el siglo XVI, el primero de estos métodos lo desarrolló Ibn Haytham, más conocido como Al-Hassem, científico y médico musulmán, que utilizó la experimentación y las matemáticas para obtener los resultados de la teoría de la visión en su libro de óptica. A ver, ¿qué es lo que hizo este caballero? A través de las matemáticas, ¿cierto? A través de la experimentación, él pudo, en el fondo, determinar que todo lo que se creía con respecto a la visión, como lo decía, por ejemplo, Aristóteles, que era la visión era una luz que salía, ¿cierto?, desde los ojos y captaba los objetos. Y él pudo determinar que no, que era todo al revés, que en el fondo, que la luz reflejada de los objetos era la que, en el fondo, llegaba hasta los ojos, ¿cierto? Lo que nos permitía ver. Lo que nosotros vemos, en el fondo, los objetos es luz. Pero la ciencia considera a Francis Bacon y a René Descartes como los padres del método científico. Mientras Bacon utilizaba el método científico de Alhazen en sus estudios de filosofía, en sus estudios de filosofía, Descartes establecía la estructura guía para realizar investigaciones en su discurso del método. Ahí tenemos a Descartes. Bueno, hay muchas palabras célebres de él. Tiene una muy célebre, dice que para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible todas las cosas. A otra frase que tenía también, primero pienso, luego existo. Y Bacon, la duda es la escuela de la verdad. Bueno, tanto Al-Hassem como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno. Bueno, la definición del método científico es que es un proceso de conocimiento que se caracteriza por el uso constante de una capacidad crítica de razón
en la búsqueda de explicación de un fenómeno, atendiéndose a lo previamente conocido, a fin de explicar en forma plena y congruentemente el resultado de los datos de la observación. Ya lo habíamos hablado en la unidad pasada, ¿ya? Y esto nos sirve para todo, no solamente para la investigación, para las labores diarias de cada uno en sus profesiones. El método científico está dado por dos pilares fundamentales. El primero de estos pilares se refiere a la reproducibilidad. ¿Qué significa eso? Que debe tener la capacidad de repetirse, ¿cierto?, este experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y la refutabilidad, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Es decir, que se podrían diseñar experimentos que en caso de dar resultados distintos negarían la hipótesis puesta a prueba, ¿ya? Esos son los pilares fundamentales que tiene el método científico. Ahora vamos a analizar el método científico, estos 7 pasos que yo en la unidad pasada, digamos, lo mencioné, porque no lo quise ahondar, porque lo íbamos a ver en esta clase. Primero es identificar el problema. Lo primero que hay que hacer es establecer que existe un problema, reconocer la necesidad, y en este caso de la investigación de incendio, ¿verdad? Existe un incendio y se debe establecer la causa. Hay que definir el problema. Una vez que se ha establecido el problema, el investigador debe definir cómo realizar la investigación. Claro que sí, porque no es lo mismo investigar un incendio confinado que un incendio forestal, o un incendio en el interior de un vehículo, un incendio en una nave, ¿cierto?, marítima. ¿Ya? Hay que estar preparado para eso, y para ello hay que anticiparse. Y desde ya, como nosotros, el momento que nosotros conocemos de la necesidad, ¿cierto?, de investigar, ya debemos, ¿cierto?, tomar conocimiento de todos los detalles, adelantarnos. La recogida de datos empírico mediante la observación, experimentación y otros sistemas de recogida directo. O sea, aquí, esta es la parte, digámoslo, del clímax de toda la investigación, que es la recogida de datos, ¿ya? La idea es llegar al lugar del incendio y hacer una observación en conciencia, ¿ya? Así, digamos, estando en el presente, ya que hay muchas personas que no hacen toda rápida, y hay que tomarse el tiempo para el tema de la investigación. Y aquí hay que documentar, pues, que esto también lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Posteriormente tenemos el análisis de datos, ya que es el análisis de la información que habíamos recopilado en el punto anterior, ¿ya? Aquí se requiere experiencia de quien lo realiza. Esto es muy importante. Las habilidades, la experiencia. Conocer el significado de cada dato nos permitirá formular hipótesis basadas en evidencia y no en especulación. Desarrollar una hipótesis. Entonces, basándonos en el análisis de los datos, el investigador deberá formular una o varias hipótesis para explicar el fenómeno, ¿ya? Puede ser para explicar la causa, la propagación, el origen, ¿cierto? Todo esto a través del razonamiento inductivo. Y tenemos por otro lado, ¿cierto?, lo siguiente, que es probar esta hipótesis. Aquí opera el razonamiento deductivo, donde el investigador compara su hipótesis con todos los hechos conocidos, como también las ciencias asociadas al fenómeno que se investiga. Puede demostrarse mediante experimentos. Claro, si no tengo en el fondo la base científica, no tengo, por ejemplo, antecedentes de un incendio en una nave espacial, ¿ya? No tengo el antecedente, tendré que experimentar, ¿cierto?, con una atmósfera especial, gravedad cero, para ver cómo se comportan los combustibles en esa gravedad, ¿ya? Entonces, muy importante hacerlo sobre hechos conocidos. Y al final tenemos que seleccionar, obviamente, la hipótesis final. Cualquier hipótesis que no pueda ser probada física o analíticamente es una hipótesis incorrecta, ¿ya? Puede que falten datos. Pero la incapacidad de refutarla, ¿ya?,
no significa que esta hipótesis sea verdadera. Así que ojo con eso. Bueno, y nos vamos a ahondar en la recogida de datos, que para mí esto es lo más importante, o dentro de las cosas más importantes, obviamente, la recogida de datos. Por ejemplo, tenemos que documentar la escena, documentar el lugar, el sitio de suceso, a través de la fotografía. También debemos tomar apuntes, notas. Esto es muy importante porque muchas veces hay ideas que pasan por nuestra cabeza, la idea es irlas anotando. Podemos ir anotando medidas, ¿ya? Algún comentario. Ahí hemos tomado una medida. Bueno, eso fue un tronco que encontramos, un tronco de un árbol, un pino que cayó sobre una línea eléctrica. Por suerte encontramos todos los pedacitos porque lo habían trozado y, bueno, dimos con el resultado positivo de la investigación. Documentar los hechos, digamos, con dispositivos de última generación, con un dron, por ejemplo. Ahí como aparece mi colega ahí analizando los datos de comparación, ¿cierto? La dirección del viento, el mapeo, ¿ya? La toma de coordenadas, los waypoints, ¿cachai? Eso es muy importante, el tema de tomar estos datos precisos es necesario el día de hoy. Y por supuesto de hacer una observación en el lugar. Cuando nosotros estamos en el lugar, por ejemplo, esta es una foto del incendio que fuimos a ver hace pocos días atrás, acá en Millantú, de Arauco. En uno de los puntos de inicio, bueno, encontramos 10 puntos de inicio a la orilla de un camino, al costado de un predio de Arauco. Y en este camino que aparece ahí mismo abajito ahí, encontramos esta cantidad de puntos de inicio, obviamente que no coincidían con focos secundarios, porque el viento iba de norte a sur y este iba de oriente a poniente el camino. Y nos llamó la atención, bueno, a mi colega le llamó la atención que en un punto de inicio estaba esa marca. Bueno, esa es la marca de que se denomina en Estados Unidos trailer, que es la marca que deja combustible cuando se quema y cuando obviamente lo ocupan como acelerante sobre el combustible superficial fino, porque se quema solamente ese. Bueno, queda con bordes netos irregulares con forma de mapa. Y eso nos orienta y nos confirma de que el incendio fue intencional. Perdón. ¿Ya? Entonces, muy importante la observación que se haga en el lugar. Y aquí vamos a analizar mucho más en profundidad la recogida de los datos. Cuando llegamos al lugar del incendio, lo primero que debemos hacer es hacer una observación e identificar las posibles cierto, la accidentabilidad que podamos tener en el lugar, ¿verdad? ¿Ya? El riesgo de algún accidente. Estamos en un incendio que está apagado, estamos cercanos a una línea eléctrica de alta media tensión, la línea está abajo, está en el suelo, ahí se le comunicó digamos, al jefe de brigada, y el jefe de brigada lo comunicó a la compañía eléctrica. Bueno, hay un montón de cosas que hay que analizar al momento de llegar al incendio y antes de investigarlo. Analizar, obviamente, los riesgos de accidente. Bueno, entonces después de eso hay que hacer una delimitación del área de inicio. Para eso, obviamente, uno de antemano ya sabe dónde está el cuadrante 3 y 4, donde mencioné, ¿cierto? Que está dentro de las partes del incendio, que generalmente se dan en los sectores donde se da inicio a este incendio. ¿Ya? Entonces, hay que hacer, dicen los investigadores del incendio, que primero hay que echar una mirada al paisaje, digamos, a razón de las manecillas del reloj, y luego en contra, acercarse y alejarse más o menos cuando uno ya tiene más o menos establecido el área de inicio, para en el fondo, digamos, corregir la posición, porque puede que estemos equivocados, y confirmar nuevamente con tus compañeros, con los compañeros de labor, de investigación. Y obviamente un punto importante que no siempre se hace es preservar el lugar. Identificar y preservar evidencia, que eso es muy importante. Es tan importante es tan importante como instaurarlo en toda la brigada de combate que llegan
y pueden identificar ellos el área de inicio. ¿Ya? En otros países, como en Estados Unidos, hay cero intervención con el punto de inicio. Entonces aquí hemos encontrado que la mayoría de las veces que se investigan, solamente encontramos un área de inicio, puesto que lo que podría haber sido el punto de inicio, digamos, está todo, ¿cierto?, bajo tierra o bajo la acción en el fondo del combate. Entonces, eso es muy importante para cambiar, porque ahí, en ese lugar, puede estar la evidencia que puede culpar a lo mejor a una persona, o puede exculparla, o podemos determinar que fue accidental. Bueno, identificar también y preservar áreas de potencial valor probatorio. O sea, tenemos el área de inicio, pero no significa que debamos agotar toda nuestra inteligencia, toda nuestra ingeniería en este lugar, porque puede ser que a un par de metros estemos en presencia de huellas, ¿cierto? A lo mejor podemos estar en presencia del autor que está en la cercanía. Obviamente aquí hay que determinar el punto de inicio finalmente, validarlo con los medios de prueba, con los vestigios que vamos a poder determinar y fijar, ¿cierto? Y aquí hay que entrar a buscar el medio de ignición, ¿ya? Así que hay ciertas herramientas que las vamos a ver en el próximo capítulo con Ariel, unas herramientas que se pueden utilizar para ir, digamos, sacando, digamos, un poquito la tierra, ¿cierto? Escarbando ahí, a ver, por si encontramos algo. Se pueden utilizar imanes en el caso de que se sospeche de fuegos artificiales, detector de metales, ¿cierto? Si es que también se utilizó algún artefacto que pudiera haber autoiniciado, ¿cierto?, el incendio. Lo otro, la segunda etapa luego de la delimitación y el examen del área de inicio es documentar la escena. Hay que diagramarla, por supuesto. Uno siempre debe llegar al lugar del incendio con algo parecido como esto, que es un informe de campo. Y el informe de campo nos va a dar, bueno, acá nos pide la fecha de investigación, el número de incendio, ¿ya? La región, la ubicación, el nombre del predio, el propietario, localización geográfica, las coordenadas geográficas. Y bueno, una serie de datos como temperatura, humedad, uno puede hacer el cálculo inmediatamente, la pendiente, que es muy importante, el área de inicio, el uso del suelo. Y al final hay un lugar para el croquis. Aquí es muy importante no hacer el croquis calcado, pues hay que hacer un croquis a mano alzada, ¿cierto? Observando el lugar, observando el lugar porque hay muchas cosas que no quedan plasmadas en la fotografía. Entonces, a veces, donde uno está, tiene una mejor observación, una mejor apreciación de algún objeto que no puede aparecer en la cámara y sí lo podamos plasmar en el croquis, que puede ser de vital importancia muchas veces. Obviamente, fotografiar la escena. Aquí, hoy día ya sabemos que, bueno, hay teléfonos que son, bien digo, teléfonos que tienen mucha mejor resolución que algunas cámaras. Bueno, yo particularmente uso una que tiene 21 megapíxeles, puede ser, sí. Pero lo bueno es que tiene GPS, entonces foto que yo saco me va indicando la ubicación geográfica y tiene un aumento como de 200 aumentos, 50 aumentos con el lente óptico y el otro con el digital tiene como 100 y tantos más. Entonces para mí es muy importante. ¿Ya? Pero en el fondo hoy día pueden sacar fotos con cualquier instrumento. Bueno, elaborar apuntes, que eso también es muy importante, como les comentaba. Y georreferenciar, por supuesto, todas las evidencias, los puntos de inicio, así como nosotros lo hicimos hace días atrás. Elaboramos la georreferencia y esto es muy importante, porque si bien es cierto, puede que el bosque se vaya, pero van a quedar los puntos reflejados en nuestro informe. Entonces ahí no hay, bueno, tienen un margen de error, obviamente, un par de metros, pero ya con eso queda estipulado, ¿cierto? En el lugar donde están los vestigios, medios de prueba, vestigios, etcétera. Bueno, hay que hacer la colección y preservación de la evidencia. Hay que utilizar procedimientos
y de preservación de evidencias. Por ejemplo, a mí me enseñaron a preservar evidencias de huellas sobre el terreno. ¿Cómo se puede hacer? Se puede usar algún tipo de laca, ¿ya? Eso es muy importante. Porque ¿qué pasa cuando a veces los vamos a fijar en la fotografía? No aparecen muy bien. Entonces la única manera de fijarlas bien o levantar una huella, por ejemplo, en esos tiempos donde yo estudiaba, nos enseñaban a ponerle una laca y echarle algún tipo de yeso. Hoy día se utilizan, digamos, herramientas o, digamos, eh, utensilios y, y cosas que son que se ocupan en medicina, o en este caso que ocupan los dentistas, que son es un polvo que se transforma en una masa, ¿ya? Y ahí se puede sacar el molde. Y lo otro es una huella, por ejemplo, sacarla con una linterna RAS, y ahí se aprecian las huellas, se hacen latentes al lente, ¿ya? Bueno, y también obviamente hay que preservar la evidencia en caso de lluvia, en caso de fuego, hay que protegerla. Se buscará el medio necesario, un tarro para proteger a lo mejor alguna evidencia importante, porque ahí puede estar parte del ADN de la persona culpable. El otro, el otro punto, hay que localizar, documentar y recolectar. Bueno, etiquetar, embalar, ¿cierto? Esto ya es un tema de la policía netamente, quienes son los encargados de hacer este tipo de levantamiento, embalaje y el almacenamiento, ¿verdad? Con una cadena de custodia rigurosa. Y también, ¿qué es lo que hay que hacer esto? Esto también lo hacen las policías. Hay que seleccionar evidencia para análisis. O sea, la idea es, ¿cierto? Muchas veces no se sabe cuál es el valor que va a tener una evidencia, si es que hay un juicio más adelante. Por eso es necesario levantar, fijar, digamos, embalar toda la evidencia que uno pueda encontrar. Y después ir seleccionando si hay alguna evidencia que se le pueda sacar el ADN, ¿cierto? Impresiones digitales, las huellas latentes, pisadas. Y eso es muy importante. Y obviamente, como les comentaba, la cadena de custodia que debe ser rigurosa, ¿ya? Puesto que se pierde la cadena de custodia y el valor de la prueba se fuma, ¿ya? Y en el último punto de esta recolección de datos, de esta recogida de datos, son las entrevistas, ¿ya? Y esto es lo que nosotros denominamos prueba personal, que lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, para el tema de la entrevista, debemos desarrollar un plan de entrevista, de preguntas, ¿ya? O sea, en el fondo debemos saber, digamos, dónde fue, qué ocurrió, quiénes fueron los dueños, qué plantación, qué falleció alguien, hay algún vehículo involucrado. Para hacer las entrevistas, primero, idealmente, se debe trabajar en todo el tema de la evidencia. A veces se puede caer en error entrevistando de primera manera, porque eso nos puede llevar a un error. Podemos estar hablando con el culpable y el culpable nos puede estar indicando una cosa que no tiene nada que ver, entonces a veces como nos confiamos, somos seres humanos, entonces pasamos por alto muchas cosas. Entonces lo primero es hacerlo al menos de 2 personas, el tema que se vea aquí en terreno, y una persona, o digamos que vea la prueba personal de la entrevista. Y aquí es muy importante conducir la entrevista. Uno debe desarrollar un cuestionario, bueno, en un principio tal vez uno debe desarrollarlo, pero ya con la experiencia van a saber cuáles son las preguntas idóneas para hacerle a los testigos, ¿ya? Y a través de la entrevista de testigos uno también puede determinar muchas veces algún tipo de conducta extraña y que pueda inducir, ¿cierto?, o, digamos, a sospecha, porque a lo mejor este tipo puede ser el culpable. Y por ahí ahondar la investigación. Muy importante dentro de la entrevista es tomarle testimonio, para el caso de la gente que ya no es policía y la gente que de biblioteca, son testimonios voluntarios, no son declaraciones, son entrevistas, ¿no? Estas entrevistas son muy importantes a los observadores, a los primeros respondedores, a los primeros respondientes de la llamada de emergencia, al primer combatiente, ¿ya? O sea, nos tocó con Ariel que muchas veces tuvimos problemas con el tema
de la entrevista, puesto que no les interesan, piensan que tal vez el hecho de entregar un detalle sobre el incendio les va a perjudicar y van a tener que estar enredados en el tribunal, en procesos interminables. Entonces, hay que de alguna manera, así como uno tiene cuidado con hacer las entrevistas, les pregunta y a quién las hace también, tratar de alguna manera de convencer a los combatientes, ¿ya? A los primeros respondedores. Bueno, no solamente puede ser el primer respondedor un combatiente, puede ser un bombero, puede ser un carabinero, ya puede ser personal de ejército también que cuentan con brigada. Y por supuesto los testigos, por vecinos, hacer empadronamiento. Bueno, tras esto, luego de tomar las entrevistas, hay que evaluar la información, porque con esto, gracias a la información, nos va a permitir confirmar un punto de inicio, nos va a poder descartar intencionalidad y nos va a lo mejor confirmar un hecho accidental. Bueno, la investigación de incendio, como lo he dicho desde el principio, es una actividad compleja. Implica destreza, tecnología, conocimientos y ciencia. O sea, muchas veces no sacamos nada con tener, estar lleno de implementos de última generación, si a lo mejor no tenemos la conciencia, el conocimiento, ¿ya? O al revés, podemos leernos ese libro completo sobre la investigación de incendios forestales, pero si no tenemos tampoco las herramientas necesarias, muy poco vamos a poder hacer por la investigación. Entonces, para esto hay que estar equipado con lo mínimo, la verdad que no son muchas cosas las que se necesitan. Bueno, desde el punto de vista científico, la investigación debe cumplir con los siguientes principios. Debe ser sistemática, ¿ya? Debe obtener información útil a partir de un plan preestablecido, que una vez asimilada y examinada permitirá comprender los hechos investigados. Debe ser planificada, o sea, debe establecer el principio subyacente de la investigación, preguntas iniciales planteadas por el investigador, ¿cierto? Y según una serie de pasos y un procedimiento de trabajo estándar estricto. Y por supuesto debe ser objetiva, ya dentro de las generalidades, perdón. Lo que implica que los resultados obtenidos se basan en hechos comprobables. Desde el punto de vista técnico, la investigación se caracteriza por utilizar una metodología estandarizada basada en aspectos cuantitativos y cualitativos, analizar cada caso como único, eso es muy importante, utilizando el conocimiento técnico y la experiencia previa de los investigadores, eso es muy importante, la experiencia. Ya siempre en los grupos, uno no puede lanzar al estrellato a un grupo de investigadores, debe haber uno siempre más antiguo, con experiencia. Ya con el paso del tiempo, obviamente, estos conocimientos, esta experiencia después se van a nivelar. Entonces, los resultados de las investigaciones nos van a poder hacer determinar la causa del incendio forestal, identificar las situaciones de riesgo, implementar medidas de prevención. Y ojo, existen 3 reglas de oro, que eso es lo primero que en la escuela le enseñan a las policías, que no debe haber apresuramiento, ¿ya? Uno debe tomarse todo el tiempo, puesto que esto es lo que lleva a errores, como muchas investigaciones famosas que se han hecho aquí en Chile, por el tema del apresuramiento, ¿cierto? Se han dejado cosas de lado y han obtenido investigaciones fallidas. Debe haber un mínimo de personas en los lugares de investigación, en los sitios de suceso, ¿cierto? Puesto que más de 4 o 5 personas pueden contaminarlo. No solamente para el tema de los incendios, sino para los homicidios, para los robos, etc. Y también una cosa muy importante, que no hay que llegar con ideas preconcebidas. ¿Ya? Todo incendio es distinto a otro. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la investigación finalmente? Aquí vamos a analizar, en el fondo, el resumen con estos cuadros, desde la comunicación de la información, digamos, del incendio, hasta cuando emitamos el juicio de la hipótesis, ¿cierto?
Bueno, comienza obviamente siempre con la solicitud de investigar. Aquí puede ser CONAF, puede ser el Ministerio Público, ¿cierto? El fiscal que ordenó a las policías realizar una investigación, o a las mismas CONAF, el Ministerio Público puede pedirle una investigación y que se realice en conjunto con las policías. Aquí viene la recogida de los datos meteorológicos. Aquí antes de llegar al incendio, la idea es tener ya los datos meteorológicos, saberlo. Generalmente nos entregan una ficha, no tengo aquí una ficha como esta, donde nos entregan todos los datos del incendio, las coordenadas, y estas coordenadas las agrega el jefe de brigada. El jefe de brigada es el que, bueno, con su experiencia determina, no hace una investigación, por supuesto, determina, ¿cierto?, según su experiencia, si corresponde a algún incendio accidental, intencional o natural, ¿ya? O causa desconocida muchas veces. Luego viene la determinación de la geometría del incendio y la zona del incendio. Antes de llegar al incendio, obviamente uno ya debe formarse una imagen. Lo primero que uno debe hacer es determinar la geometría, no es nada más que la forma del incendio, ¿ya? Y ahí determinar los cuadrantes, ¿cierto? Y para saber en el fondo por dónde comenzar, por dónde hacer la investigación, porque no vamos a llegar a un incendio y vamos a comenzar por la cabeza, si ya sabemos que hay estos dos cuadrantes, el 3 y el 4, donde podría estar el área y el punto de inicio, ¿ya? Y aquí comenzamos ya la aplicación del método de evidencia física. ¿En qué consiste esta aplicación del método de evidencia física? Por un lado, consiste en la entrevista de los testigos, y por otro lado, se comienza a trabajar en la delimitación del área de inicio, o sea, es todo el trabajo de campo, ¿ya? El trabajo de campo con la evidencia y el trabajo que se realiza con los testigos. Esto es el método de evidencia física. Entonces, por un lado, como les comentaba, que lo primordial es realizar primero la investigación, digamos, el análisis de los vestigios, ¿ya? El trabajo de campo, antes de entrevistar a los testigos. Primero se delimitará el área de inicio, ¿ya? Luego hay que validar el área de inicio, ¿cierto? ¿Cómo se valida? Obviamente es identificando e interpretando todos los vestigios que podamos encontrar en el lugar, que nos van a llegar sin duda alguna, obviamente. Nos van a llegar en conjunto, nos va a hacer llegar a esta área de inicio. Finalmente, estando en el área de inicio, a través de los puntos que vimos en los dibujos anteriores, las fichas anteriores, vamos a hacer todo este trabajo de campo, ¿cierto? Primero, obviamente, ver el área, que no estemos expuestos a peligro, ¿cierto? El riesgo de peligro que no exista, y vamos a hacer todos los puntos que vimos anteriormente, ¿ya? La idea es, lo primordial de esto es llegar al punto de inicio, y obviamente la búsqueda de medios de ignición. Junto con esto, nosotros debemos establecer el cuadro de indicadores de actividad. Esto es ya, debemos analizar el sector y ver, obviamente, y consignar en la ficha, en nuestros apuntes, en nuestros datos, de todas las actividades económicas, humanas, o no económicas, solamente humanas, vale decir, que se desarrollaron o que se desarrollan en el momento, ¿ya? Puede ser que haya vestigios de que hubo una cosecha forestal, ¿ya? Puede ser que en las cercanías haya colmenares, ¿ya? Hay muchas colmenas. También pues, hay gente que se dedica, que quiere destruir las colmenas, pues, ¿ya? Entonces, hay un montón de evidencia que uno puede determinar solamente con la observación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la prueba material. Todos estos puntos son la prueba material. Y la entrevista de los testigos y el registro de los testimonios corresponde a la prueba personal. Entonces, debemos entrelazar, cruzar toda la información que nos entrega la prueba personal, como les comentaba, y la prueba material. Porque debemos confirmar, ¿cierto?, si fue así, como ocurrieron los hechos, si la propagación fue de esa manera o no de otra, si es verdad, según los testigos, estamos en el lugar correcto,
como decía yo, descartar a lo mejor un incendio intencional, a lo mejor es accidental, ¿ya? Esto es muy importante, porque es muy importante porque aquí nosotros ya vamos a generar nuestra hipótesis final, ¿ya? Y debemos, obviamente, validar esta hipótesis. En el caso que a través de nuestro método científico no podamos validar la hipótesis, ¿cierto? O esta quede truncada o no podemos, digamos, debemos nuevamente analizar los datos, ¿ya? Si esta hipótesis nos puede llevar a las causas, pero si no nos validamos, no validamos esta hipótesis central, vamos a tener que ver otra hipótesis, desechar las que hicimos, digamos, que en un principio, tomar otra hipótesis y tal vez vamos a tener que volver a la investigación. Vamos a tener que volver, a lo mejor no al punto del inicio del incendio, pero a lo mejor nos faltaron mucho más datos. Y eso hay que darle a lo mejor una segunda vuelta. Ese es más o menos el esquema de cómo se desarrolla la investigación desde que uno toma conocimiento. Y ahora vamos a ver la prueba material. Esta famosa prueba material que yo le mostré ahí, que en el fondo era el trabajo que se realizaba de campo, ¿cierto? De la evidencia. Bueno, la prueba material no es nada más que la fase de la investigación en la cual se plantea una hipótesis sobre la causa del incendio, a través de las evidencias encontradas en el incendio que permiten tener una presunción de cómo pudo haberse iniciado el fuego. Esta fase, como la prueba personal, es básica en cualquier tipo de investigación, puesto que las pruebas son determinantes para comprobar si un hecho es o no cierto. Desde el punto de vista judicial, la finalidad de la prueba es la averiguación de la verdad de lo ocurrido. Hay que dejar claro que no se trata de verdades absolutas, sino solo de verdades relativas. No en el sentido de adoptar una concepción subjetiva o relativa de la misma, sino que en el sentido de que el conocimiento de la verdad es relativo al contexto en que aquel es realizado y en la cantidad y calidad de información disponible. Voy a explicar este punto, que a lo mejor puede causar un poquito de confusión, pero es muy importante que ustedes se den cuenta de esto. No se trata de verdades absolutas, sino de verdades relativas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo a dos personas observando la Venus de Milo, ¿ya? Me imagino que conocen a la Venus de Milo. Pongo uno por delante y otro por detrás. Y yo a estas dos personas las voy a entrevistar y les voy a sacar toda la información. Claro, estas dos personas estaban observando el mismo objeto, la misma escultura, la misma estatua. Una persona, inclusive en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Pero como están las dos, una mirándola de frente y la otra de atrás, al momento de él, digamos, hacerme el bosquejo, voy a encontrar dos cosas distintas. Pero en el fondo es la misma. Y una no quiere ser, porque yo voy a elegir la Venus de Milo mirándola de frente, la de atrás no significa que está incorrecta, ¿ya? Son dos verdades, ¿cierto? Son dos verdades relativas, no absolutas. A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, por eso la verdad es relativa al contexto con que es realizado y la cantidad y calidad de la información. La información era el objeto que teníamos al frente. No sé si se entendió. Sigamos. Bueno, y la prueba personal. Es el proceso de recabar la información que poseen los testigos directos e indirectos de derecho mediante empadronamientos, a fin de entrevistarlos y registrar los testimonios que nos ayudarán a confirmar la evolución, avance, determinación del origen del incendio y determinar si el punto de determinar así, el punto de inicio. En segundo lugar, nos servirá para aportar información testimonial sobre las acciones antrópicas, las acciones humanas, ¿cierto? Que puedan indicar una posible autoría en virtud de la evidencia que aparezca, que encontremos, ¿cierto?, durante la investigación, ¿ya? O en la obtención de la prueba material, el trabajo de campo. Y contribuir de forma conjunta a la identificación del autor. Mire qué bonito. Debido a la importancia que tiene la prueba personal, evitar que sea realizada también por profesionales con experiencia, ¿ya?
porque en el fondo el tema de la entrevista es muy delicado. Es muy delicado. Entrevista de testigo. Se denomina testigo a la persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa cierto acontecimiento. En derecho, el testigo es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes para un determinado proceso y recibe el nombre de testimonio. Aquí el testigo puede ser presencial y no presencial, o de oídas, ¿ya? Entonces puede ser el que declara, digamos, un hecho sobre el que ha oído o le han contado. Ese es el no presencial o de oídas. Y no es necesario que sepa exactamente cómo pasaron las cosas. Basta con que este testigo aporte algún dato útil para la investigación. A lo mejor el tipo no vio nada, pero basta con que este testigo que no vio nada diga, oye, yo llegué a las 9 y no había ningún incendio. Entonces ya podemos poner a este testigo, nos va a servir cuando nosotros queramos hacer una línea de tiempo con el incendio. Por eso es muy importante hacer la línea de tiempo. Ir poniendo a cada monito de nuestros personajes, poniéndolo en este lugar y ponerle hora, minuto y, bueno, y fecha. ¿Ya? Es muy importante porque a veces no nos pueden decir nada, pero nos pueden confirmar otras cosas. Y la clasificación de los testigos. Aquí vamos a hacer una clasificación sucinta de lo que son. Nos vamos a encontrar con testigos habladores, ¿ya? Suelen ser generadores de perturbación. Hay que intentar centrarle la cuestión realizando preguntas concretas. Por ejemplo, ¿de dónde pudo ver el incendio? ¿Vio a alguien extraño en el sector? Como preguntas más cerradas, ¿ya? Porque a este tipo de personas dejar una pregunta abierta es para que cuenten toda la vida de la comunidad, o la suya. Están también los imaginativos. Es necesario tener mucho cuidado, pues tienen tendencia a exagerar. En este caso, la entrevista debe desarrollarse de acuerdo a un guión concreto. O sea, debemos aquí estar más o menos preparados. El cual se tendrá siempre en mente para hacerle regresar al centro de la cuestión. Están los que no saben nada. En este caso, se harán al testigo preguntas sobre las cuales estemos seguros de que conoce la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿A qué hora llegó usted? Tenemos también los testigos con coartada. Exige una preparación del entrevistador previa. Hay que tener en cuenta las relaciones con el sospechoso, ¿ya? La reputación en cuanto a su honestidad y los antecedentes policiales y criminales. Aquí podemos estar en presencia a lo mejor de un encubridor, a lo mejor una persona que puede saber quién fue el autor o el autor. Y tenemos los cooperadores, si nos faltan los que quieren cooperar. En caso de un fuego intencionado, el testigo en muchas ocasiones resulta ser el principal sospechoso. Tienden a dar demasiada información, no siempre correcta. Por eso hay que tener el ojo bien agudo en este tipo de entrevistas, con este tipo de personajes, porque podemos estar en presencia del autor y nos puede llevar a otro lugar de la investigación, pues, para desvirtuar a él o digamos, con quién cometió, si estamos hablando de un incendio intencional. O inclusive pueden estos cooperadores estar encubriendo, digamos, el actuar negligente de una persona, también. Bueno, pero a fin de evitar errores en la prueba personal, se deberán resguardar las siguientes precauciones. Las preguntas serán realizadas de manera sistemática, intentando cubrir todos los elementos. O sea, en el fondo, ¿cuál es la idea? Que en una investigación yo con las preguntas pueda cubrir todo, no dejar ningún delta. Ya, entonces no me voy a ir solamente al inicio del incendio. También hay muchas preguntas que podemos hacer con respecto a la propiedad, si tenía seguro, si han habido, a preguntarle a los testigos si ellos han tenido más siniestros de este mismo tenor, ¿cierto? Entonces, hay muchas preguntas que debemos hacer y debemos estar preparados. No se debe pedir una descripción global que podría provocar confusión. Nunca tomar por cierto aquello de lo que el individuo no tiene certeza. Cuando el individuo se muestra hostil, se debe detener el interrogatorio hasta que conozcamos el motivo de su actitud.
puede estar pidiendo un abogado. Nunca se suministrará información a un testigo, ya que este podría ser el autor o coautor del hecho, ¿ya? E interprete su papel con el objetivo de despistar, ¿ya? O sea, si nosotros empezamos a entregar la información, él nos va a cambiar completamente su testimonio. Bueno, los interrogatorios, bueno, en este caso es para las policías, hay que realizarlo lo antes posible. ¿Eh? ¿Ya? Esto es muy importante puesto que no solamente para el caso de los incendios, el caso de, digamos, de violaciones, lamentablemente son hechos muy repudiables, que me tocó también entrevistar muchas veces, de robos violencia a las personas, con lesiones, donde lo necesario, es indispensable digamos, entrevistar a los testigos, a los afectados, de la manera más rápida posible, porque va pasando el tiempo y como dicen por ahí, se va escapando la verdad. ¿Ya? Ah, ya está dentro, ya, muy bien. Se va escapando la verdad, entonces por eso hay que realizar siempre este tipo de entrevistas lo más rápido posible. Y siempre, obviamente, hablar en privado con los testigos. Muchas veces, ¿qué se puede hacer con los testigos? A veces se molestan cuando está tomando nota, a veces, ¿te puedo grabar? Sí, a lo mejor la persona no se da ni cuenta. Pero siempre hay que comentarle que se está siendo grabado. En otros países se los filma a los testigos, ya que están en el lugar, etcétera. Y ahora vamos a ver el cálculo del combustible ligero muerto. Pasando rápido el tema. Bueno, nos llevamos una hora todavía. Bueno, el cálculo de la humedad del combustible ligero muerto. Ya se lo había comentado, ustedes ya deben tener ya más o menos saber cómo se hace, se los comenté, así que aquí lo vamos a volver a repasar y va a quedar esto en sus materias. El cálculo de la humedad es un importante factor que influye en el inicio y propagación de un incendio forestal en sus primeros momentos, ya que la humedad del combustible ligero muerto de que va a depender, ¿cierto?, de la rapidez. ¿Y por qué? Porque en el fondo, entre más humedad haya, más calor se va a necesitar, ¿cierto?, para que se pueda evaporar esa humedad. Por eso se hacen los incendios tan lentos, ¿ya? Como dice aquí, para que un combustible entre en ignición hace falta aplicarle calor en cantidad suficiente. Por lo que cuanto más húmedo esté, hará falta más calor, ya que parte de este se gasta en evaporar la humedad. Cuando se inicia un fuego, el combustible que arde en primer lugar es el combustible ligero muerto, el cual, además va a ser el principal estrato de propagación del fuego. De allí su importancia. ¿Se acuerda que nosotros vimos en una clasificación anterior, los combustibles finos? ¿Ya? Ahí la mayoría, por no decirlo todos, los incendios comienzan por esos combustibles. ¿Ya? Por eso es muy importante. Por eso es muy importante tomar el estado de la humedad. Cuando la humedad de combustible ligero muerto supera el 25%, es muy difícil, ya es casi imposible, diría yo, que se inicie un fuego. Cuando hablamos de 25% de humedad, hablamos de cerca de un 100% de humedad ambiental, muchas veces. Puede que haya esta carúa, como le dicen en otro lado. Es muy difícil que se inicie un fuego y se propague un incendio. Si está entre un 25 y un 15%, aún resulta difícil esta circunstancia. Pero si está entre el 12, digámoslo así, hacia abajo, ahí dice 12 y 15, pero de un 12, de un menos de un 12 de contenido de humedad, es seguro que hay inicio y propagación del fuego de forma así moderada. ¿Ya? Estuvimos analizando, por ejemplo, el incendio que fuimos a ver con mi colega el otro día, determinamos que el combustible tenía un 10% de humedad. Y claro, y está dentro del rango moderado. Y por cierto que fue así, puesto que el incendio, que fue pequeño, de 5 hectáreas, duró 2 días. O sea, 24 horas. Avisaron a las 4 de la tarde del día domingo
los combatientes llegaron a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6 de la tarde lo controlaron. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que en el fondo la mayoría del combustible superficial estaba en sombra, bajo dosel. Había muchos árboles, no había muchos individuos de árboles juntos, estaban separados, pero muy, muy frondosos. Entonces, eso provocó que, digamos, la propagación fuera muy lenta. Bueno, y como era así, pudimos determinar que se les agregó algún líquido inflamable para que prendiera más rápido. Bueno, hay investigaciones en la causa de un incendio en la que este factor puede ser concluyente a la hora de validar un medio como origen en el incendio. Por ejemplo, las colillas de cigarro o chispas de trenes. Aquí solo se van a dar en circunstancias las chispas y posiblemente el cigarro, aún no está muy comprobado esto, pero sí las chispas de trenes hemos podido determinar, y así lo dice también otras investigaciones, que, por ejemplo, han hecho experimentos con el laboratorio de automóviles sobre superficies de cemento y de piedras, y con cadenas a ella adosada una cámara, y estas cadenas toman en contacto con las piedras y trozos de metal, generan chispas que en un momento llegan a, digamos, a prender 5 milímetros, 0,5 milímetros, a 800 grados. Entonces, claro que sí, se va a generar la probabilidad de un incendio. ¿Había alguien más en la sala de espera? ¿Ya? Bueno, este sistema consta de 2 etapas: la toma de datos y el proceso de cálculo con las tablas. Obviamente, para calcular tenemos que tener los datos que ya les había comentado anteriormente. ¿Y cuáles son los datos? Obviamente debemos saber el nombre del lugar para la identificación, la temperatura en grados Celsius, la humedad relativa del aire. Todos estos datos son en el momento del incendio, ¿ya? No vamos a llegar a la semana después tomando estos datos, y con estos datos vamos a sacar la humedad, no, porque los valores de humedad relativa y temperatura es más probable que sean distintos. Mes de medición, eso es muy importante, el mes, porque va cada tabla para cierta cantidad de meses. Grado de sombra o exposición del combustible. Hora del día, exposición del terreno. Y pendiente del terreno. Perdón, pendiente del terreno. Eso es muy importante también. Tenemos un ejemplo. Se necesita saber el contenido de humedad que tenía un combustible fino, obviamente que ya no está, en un incendio que ocurrió a las 16:30 horas del día 5 de diciembre. Es el día de mi cumpleaños, 5 de diciembre. A esa hora, según registros meteorológicos, había 35 grados de temperatura y 30% de humedad relativa. Aquí vamos a ver la tabla 7, que es la primera tabla que se ocupa para los incendios de día, ¿ya? Desde las 8 de la mañana hasta las 20:59, ¿ya? Para todos los incendios que ocurran en el día, en este horario, se va a ocupar la tabla número 7, ¿ya? Bueno, se va a ver en esta tabla la columna de la temperatura, se busca 35 grados, y la de la humedad de un 30%, ¿ya? Aquí esto lo dejé plasmado de esta manera, no vamos a volver atrás porque para que ustedes lo vean en su material de estudio, porque después se ve la tabla de corrección que va a corresponder al número 8, diciembre, enero, febrero, diciembre, por supuesto. Y los otros datos es combustible poco sombreado y exposición norte con 20% de pendiente, ¿ya? Entonces, ya teniendo todos estos datos, nos vamos a ir a la tabla que se ocupa en el día, que es la tabla número 7. Y esta tabla número 7 es la que ustedes ven. Entonces nos decía que habían 30 grados de humedad relativa, ¿sí? Y habían 35 grados de temperatura. Entonces, cruzamos los datos y nos va a entregar un primer valor de la humedad relativa, perdón, de la humedad del combustible ligero muerto. Nos va a dar un primer valor,
Pero este valor hay que corregirlo, porque este caballero, don Richard Rothermel, que yo te hablé en alguna oportunidad, que fue un científico que creó estas tablas, ¿cierto? Que fue un ingeniero aeronáutico, trabajó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿cierto? Desarrollando motores de reacción, después trabajó en otras compañías aéreas, finalmente se jubiló y trabajó prestando servicio al Servicio Forestal de Estados Unidos. Y ahí comenzó, de los años 60, comenzó a, digamos, a hacer estas investigaciones sobre este tipo de herramientas, edificar herramientas con respecto al tema de la investigación de incendios. Y por fortuna nos creó esta tablita, que es muy importante para nosotros. Y por supuesto que vamos a, después de la tabla número 7, tenemos que ir a la corrección por mes, que es la tabla número 8. Y esto es lo que nos dice la tabla número 8. Y aquí debemos entregarle a esta tablita los otros valores que yo les di, que era la exposición, el poco sombreado, y menos de un 30% de pendiente, creo que era. Exposición norte y un 30% de pendiente. Ojo, con las exposiciones que, porque nos podemos encontrar con una exposición de un inicio plano, ¿ya? Que no tenga exposición norte, sur. Todas esas exposiciones se van a considerar como exposición sur, ¿ya? Como exposición sur. Bueno, y siguiendo tenemos acá, y la hora, que eran las 16:30, si no me equivoco. Entonces, al unir estos dos puntos, nos va a dar la corrección de 1. Entonces, este valor de 1, que es la corrección, se la vamos a agregar al primer valor, y vamos a tener un valor que va a ser 5. Y ese es el valor del combustible en ese momento con esos valores, con esa humedad, que era muy poca, y esa temperatura que era relativamente alta. O sea, las condiciones con un 5% de humedad de combustible ligero muerto, cualquier fuente es competente para generar un incendio. Bueno, ahí tenemos la 9, tenemos la 10. Ahí pueden observar ustedes la cantidad a qué meses corresponden. Y para los incendios que ocurren en la noche, se ocupa la única tabla número 11. Obviamente que si en el día vamos a ocupar una tabla desde las 8 de la mañana hasta las 21:59, esta tabla va a corresponder desde las 21 horas hasta las 7:59. Perdón, 8:59, de las 9 de la mañana. Hasta las 8:59. En este rango horario vamos a ocupar esta tabla número 11. Y aquí, obviamente, aquí ya va a ser otro incendio con otros valores. Por ejemplo, se toma la humedad relativa y solamente la temperatura. Esto es independiente del año, del mes del año que, digamos, que ocurra. Tenemos una temperatura de 22, 23 grados, obviamente con un 75% de humedad nos va a dar un 15%. Por eso que los incendios en la noche son muy difíciles de ocasionar, por la humedad. ¿Ya? Nos da un 15%. Bueno, y hemos finalizado la unidad 3. Salió un poquito más corta de lo que había pensado. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de compartir. Don Miguel Castillo, lo tenemos acá. Gusto saludarlo. Hola Mauricio. Hola, hola. Y hola a compañeros y compañeras, parece que también hay. Así que, Sí, un par de me compañeras disculpo ahí. Mauricio por no haber podido entrar antes, pero he estado, No, Miguel, no te hago clases preocupes. hasta tarde y entre las labores de casa también, pero un agrado conocerlos y bueno, por supuesto, felicitarte por tu nivel que Ya, has gracias. Gracias, impartido. Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, aquí hay preguntas, pero solamente es una persona atascada en la sala de espera. No hay Sí. nada más. ¿Hay alguna otra consulta? Eh, Las ¿Puedo? tablas, perdón, una respuesta para don Carlos Bernal, las tablas yo se las voy a hacer llegar a través del grupo, ¿ya? Así que no se preocupen, porque lo que pasa es que como esto lo subo a YouTube, entonces mejor que tener esa información para ustedes nomás. Ya, no es egoísmo, pero es mejor así.
ya, así que se la voy a hacer llegar al grupo. Mauricio, ¿puedo hacerte algunos comentarios, preguntas, Sí, sí, por acotaciones, un poco supuesto, para enriquecer un poquito por también? supuesto. Ahora, si puedes aportar Eh, algo tú también, Miguel, que sabes sí, mucho bueno, del tema. no sé si sepa mucho, pero me gusta el fuego, así que, No bien. hacerlo, investigarlo. También hacerlo, también. De algo hay que vivir, no, mentira. Una parrilla. Una belleza. No, mira, parto de atrás para adelante por el tema de la humedad. Efectivamente, Rottenmeier es un referente a nivel mundial por todo su desarrollo, que hasta los tiempos presentes se utiliza. Claro. Pero ojo con un detalle. También nosotros tenemos tablas de conversión para humedad de combustible fino y muerto que está especialmente hecho para los combustibles nuestros, ¿ya? No hay que olvidar que Rottenmeier cuando hizo el levantamiento lo hizo bajo los modelos de Bueno, combustibles de ellos, combustible claro, claro. pesado, conífera, etcétera. Nosotros tenemos otro tipo de modelos de combustible. Lo que En pasa, algún perdón, momento, lo que pasa es que el año 83 se hizo una actualización, CONAF hizo una actualización fuera del país con respecto a las tablas, y ahí las trajo correcto, ya, sí, sí. lo hicieron, Ya, te refieres a las últimas entonces, ya. a la última, sí, sí, Ya, correcto, ya. sí, Sí, porque ahí te cambia 2 o 3 puntos en relación a los modelos antiguos. Y lo ya. otro es que hay otra manera de calcularlo, pero me gusta la que tú presentas porque es directo, porque la otra es una ecuación, la puedo compartir de repente si los La compañeros ecuación de lo peso quisieran. seco menos peso, No, no, peso no, húmedo, ¿no? no, ¿No no, es? no, no, Ya. no, porque ese es Si un la puede método compartir en el grupo, experimental. perfecto. Es un método que tú lo haces secando la muestra en estufa y calculas el cociente. No, no, no. Es básicamente teniendo una ecuación que es muy simplota, donde tienes temperatura o sea, tienes temperatura y humedad relativa y te saca un factor. Y ese factor después tú vas a una tabla. Pero es igual de cómoda como la que presentas tú. Perfecto, ya. Igual. Pero puede ser una alternativa por si alguien Si quiere la puede aprender de esa manera. compartir, te lo Sí, agradecería sí. para todos, ¿ya? Mira, puedo compartir eso y también una pregunta que me hiciste tú, porque no podía entrar lamentablemente, sobre los modelos de combustible. Nosotros este año ahora estamos sacando una actualización nueva porque teníamos 34 modelos de combustibles para Chile y lo vamos a aumentar a 41, Uh, porque hay muchos modelos intermedios, por ejemplo está el tema de los basurales con la interfaz, exactamente. la mezcla de matorrales. Bueno, tú has trabajado harto en terreno y te das cuenta que Sí, prácticamente sí. en Chile no hay Mucho formaciones basural. puras. Claro, claro. Claro. Eh, bueno, obviamente algunos comentarios míos, pero obviamente puedo estar equivocado, es lo que yo he visto en terreno. Yo me di cuenta cuando uno va a trabajar en terreno, es la oportunidad del peritaje. Es decir, tenéis que hacerlo rápido, porque por un lado está la parte biológica de las plantas. Por ejemplo, cuando hay un bosque que se ha quemado, si vas después de 2 semanas, lo más probable es que tengas pasto verde, Exactamente. tengas regeneración. Y lo otro que me tocó ver en algunos casos, por ejemplo, en los incendios de 2017, que en algunos sectores corrían máquinas, corrían maquinaria. Entonces Sí, borraban toda evidencia. Pasaba el esquive, por exactamente. ejemplo, y te borraba absolutamente todo. Sí, pues eso, Y y falta normar en ese aspecto, porque en Estados Unidos no lo pueden hacer. Los claro, bomberos forestales determinan un punto de inicio y en esa área no pueden ellos intervenir. Claro, no van a intervenir claro, porque ya el fuego se pudo haber propagado y no es necesario. Pero aquí nosotros, claro. ese es uno de los convenientes que siempre nosotros encontrábamos en el lugar del punto exacto de inicio. Chuta, estaba todo con trabajo de pala. No, entonces es imposible Sí, trabajarlo. Así que llegamos hasta el área de inicio nomás. Claro. claro. Es muy importante Y educar a los combatientes en eso. sí. Y sabes lo otro que lo explicaste muy bien, el tema de los testimonios. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos 2 personas en terreno. Ahí en tu primera o segunda clase tú recomiendas al menos 3, pero 2 también pueden. Nosotros Sí, trabajábamos 2 con Roberto García. sí, en la clase anterior dije que dos podían ser. Uno, Claro, sí. no, Pero sabes que nos costaba igual, porque tienes mucha sí, razón, a veces es sí, difícil. sí, Eh, y sabes lo que, por ejemplo, yo no soy experto en entrevistas, mi compañero sí. Nos pasaba que de repente nos dábamos cuenta que habían testimonios bien preconcebidos, bien trabajados. ya, Entonces, claro. nosotros lo que hacíamos, nos hacíamos los lesos. De partida no nos presentábamos como, por decirte, no sé, por ingeniero forestal o nada de eso. No, éramos un lugareño más, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, pero hacíamos preguntas clave. Tú también lo mencionaste. Por ejemplo,
Claro, mío, si yo vi un fuego, estuvo por allá, pasó por los cables eléctricos, pero hay preguntas clave. Y dijiste algo que es muy cierto, acotar la evidencia. Por ejemplo, pero cuando usted llegó de compra, ¿ya estaba el fuego? Sí, estaba. Entonces tú vas acotando. Y lo otro, Claro, cruzar las declaraciones, porque eso también te permite descartar si hay o no una intencionalidad. Lo que tú mostraste en una lámina sobre el encubridor, eso es muy cierto. Eh, Nos tocó ver en algunos casos, por ejemplo, vehículos, bueno, como feo decirlo, pero vehículos que podrían verse atribuidos a un organismo o alguna cosa, recorriendo, no sé si haciendo testimonios, preguntando, pero claramente es bueno tener distintas fuentes de información, a eso me refiero, que claro, no claro. quedarse con una sola evidencia, porque claro, efectivamente, y lo otro que me di cuenta, que no necesariamente preguntarle a los dueños de los predios, eh, preguntarle de repente a un lugareño, incluso a los... Tener otras maneras de preguntar. Ahora, eso no lo aprendí yo con estudio, lo aprendí yo Aprende en la error, calle, claro, prueba, claro. error, prueba, error. Y de hecho, mi compañero me corregía, Roberto, me decía, no, que no podéis preguntar, por ejemplo, presentándote, no, tenéis que hacerlo como uno más y así vas a obtener más información que Exactamente. haciéndolo más estructurado. Sí. Hay que tener Eso, cuidado ahí porque la gente a veces se puede sentir engañada. Entonces, a lo mejor, claro, claro, para nosotros no, si vamos de amarillo, cuando estábamos en CONAF, trabajando para CONAF, claro, íbamos de amarillo, igual sacábamos mucha más información que los mismos carabineros. Entonces, de sí, hecho, la gente se acercaba. Entonces, eso pasa las fuerzas policiales hoy día que, pucha, ya, los pagos, ¿qué le voy a dar la declaración a este radio? sí, Ah, no, menos. Entonces, no se quieren sí, meter no se quiere meter en problemas la gente. Pero, pero así es, pues esa es la realidad hoy día. Y hay muchos temas, y hay en el fondo también muchos tipos más de testigos que no los puse. claro. Hay muchos más. Ahora, Pero, sí, lo último y termino con esto, también lo mencionaste, normalmente, por ejemplo, lo que me tocó a mí cuando me pedían del Ministerio Público o los abogados, no sé, por el querellante, por ejemplo, Miguel, no me interesa si el lenguaje de un abogado, no me interesa a quién entrevistaste, no me interesa si claro, utilizaste drones, no me interesa si... Lo que me interesa es que el testimonio que tú me vayas a entregar sea veraz, es decir, que se claro, defienda por sí mismo. Porque yo no puedo ir exactamente. a tribunales y decir, no, es que me parece que, no, yo tengo que ir con un dato que es Seguro, veraz, es decir, claro, que sea defendible desde la parte técnica, desde la parte social, desde la parte biológica, desde la parte operativa. Entonces, claro, uno, como bien dices tú también, uno puede ocupar todas las herramientas, el GPS, el dron y todas esas cosas, pero lo que quiere finalmente el abogado querellante o el defensor es que el testimonio sea veraz, es decir, que se sostenga por sí mismo. ¿Ya? exacto, exacto. Y eso no es fácil, porque a veces tú también lo dijiste, uno podría eventualmente caer en ideas preconcebidas. Y claro, Exactamente, eso puede perjudicar a un tercero, por ejemplo. ¿Ya? exactamente, no, pues y eso es terrible, pues. Dejar Claro, un inocente en la cárcel, no, no estoy con eso. Mauricio, claro. Sí, hay. Miguel, otra consulta. No, muchas gracias, perdón, Sí, hablé mucho. gracias, Ya. gracias Miguel, pues gracias Miguel. Cualquier cosita, no, no, levantan la mano nomás. Bueno, perdón, Mauricio, antes de responder otra pregunta, aquí hay una consulta que hizo Francisco Meneses hace un rato ya. Dice, yo hice una pregunta más arriba, disculpa que haga ahora las preguntas, pero después lo olvidaré. ¿Cómo y desde dónde recibe la solicitud de investigar? ¿Cómo se puede acceder a un incendio para realizar una investigación? Te voy a responder la primera pregunta. En el fondo, bueno, obviamente la solicitud de investigar puede llegar del fiscal y los investigadores pueden ser de CONAF o pueden ser carabineros o de investigaciones o de otra institución, ¿ya? Pero, y si es de CONAF, la investigación se la da el DEPRIF, el encargado de prevención, de incendio. En el fondo, las brigadas que investigan en CONAF, ellos tienen que hacer cierto número de incendios, le piden a ellos, ya puesto que, y le piden el máximo, ya, porque son tan pocos que tienen que hacer tantos y eso es lo complicado. ¿Se realizarán buenas investigaciones? Y con respecto a la otra pregunta, ¿cómo se puede acceder a un incendio para realizar una investigación? Bueno, eh, hay que tener autorización para entrar a los predios, porque los predios son privados.
salvo que por ley, en el caso de siniestros, por ejemplo, CONAF puede ingresar a los predios, lo faculta la ley, ¿ya? Sí, no tiene ningún problema, ¿ya? Igual que pasa lo mismo con carabineros que quieren investigar un predio. Ahora la cosa se complica, por ejemplo, en la zona de Temuco. Yo sé que ahí investigar a carabineros, la PDI, ahí se hace muy difícil. Se hace muy difícil, muy complicado. Bueno, no solamente para ellos, para CONAF también. Así que, pero se puede hacer si uno quiere. O sea, yo puedo ir a investigar el campo de un sobrino. Si él me da autorización, puedo ir a hacer mi investigación y echar digamos, a volar mi imaginación y todo lo que he aprendido acá. Se puede hacer, ¿por qué no? Hay que solicitar cada una autorización en el fondo del dueño, del predio. Por último, ¿desde dónde se puede tener acceso a los datos del incendio forestal, geometría, grillas, datos meteorológicos? Bueno, a través del CIRCO hay a través del CIRCO directamente, pero solamente la gente que trabaja con AF lo puede sacar. Pero se puede pedir también por la ley de transparencia. Se va a demorar un poquito, bueno, creo que son 48 horas, pero sí puedes mandar una carta, un correo, todas las instituciones públicas lo hacen, ¿ya? Están obligados a hacerlo, a entregar cierto tipo de información, ¿ya? Y se puede solicitar como una persona, como un civil, ¿ya? Se puede. Aquí Gabriel hace una pregunta. ¿Las tablas se pueden ocupar para tener una referencia en tiempo real de los combustibles en un lugar determinado para complementar las estadísticas diarias? Claro, si tú tienes no es necesario que tú estés en el lugar, eso sí que como no vas a estar en el lugar, no va a tener la referencia de la pendiente en cierto sector, pero sí te puede dar a lo mejor una orientación de la humedad que va a tener en ese momento, con los datos de la humedad de combustible, me refiero, con los datos de la humedad ambiente, con la temperatura. Se puede generar. De hecho, eso ya se realiza a través de satélite. CONAF también lo tiene. Hay empresas forestales que también lo tienen, que se adelantan en 2 a 3 días y arrojan, ¿cierto?, a través de un mapa de colores, los lugares donde la humedad de combustible fino va a ser mucho menor, ¿ya? Va a depender de los colores. Pero o sea, si lo puede hacer también, estas tablas también se podrían hacer de esa manera. No sé si, Miguel, estoy equivocado o puede ser... No, está perfecto, está bien. Se puede ser así, ¿cierto? Se puede utilizar como referencia. Solamente, claro, a ver, 2 temitas. El tema de la ley de transparencia obviamente sí funciona, solamente que a veces, en algunos casos, no digo en CONAF, ojo, sino que ha pasado que de repente uno en las instituciones públicas solicita información y te la entregan, pero viene encriptada, es decir, viene con unos códigos raros que nadie entiende. Entonces, a veces es bueno ir al dato directo. En el caso de CONAF, hay que ir al departamento que se llama Pronóstico y Análisis de Incendios. Jorge Saavedra es la persona encargada siempre, claro, ahora está lleno de trabajo, pero cuando uno hace esa solicitud hay que pedir expresamente que la información venga explícita. Porque si viene encriptada, me refiero a encriptada con códigos, tienes que tener el metadato, es decir, bueno, ¿qué es H1, qué es H3? No sé. Y lo otro, que respecto a la parte satelital, sí, efectivamente, no solamente CONAF, hay otras instituciones que están haciendo varios esfuerzos en la parte de pronóstico, ¿ya? Entonces, bueno, creo yo, y aquí no es que yo lo haya hecho, sino que justamente estoy ahora en un proyecto trabajando en eso, de a poquitito. Estamos viendo la ventana de investigación meteorológica para distintas cosas, para pronósticos, es decir, lo que va a pasar, y también para peritaje, es decir, lo que pudo pasar. Porque tú puedes simular hacia adelante, pero también puedes recrear lo que se hace en peritaje. Entonces, en ambos casos, hay que elegir una ventana de análisis. En mi opinión, 10 días razonables, tanto para atrás como para adelante. Y ahí tú puedes obtener un buen diagnóstico. Lo otro, Mauricio, no sé si lo comentaste, como no pude entrar a tus 2 primeras clases, es que en terreno, en la parte biológica, a veces uno tiende a confundir marcas de fuego con hongos. Por ejemplo, hay algunas especies que desarrollan hongos, y cuando uno va a terreno, uno piensa que está quemado. Claro. Y hay algunas formaciones forestales y de matorrales que
coexisten con hongos que parecen calcinados. Entonces uno podría dar, diríamos, alusión a errores. Una interpretación errónea de ese vestigio. ¿Ya? Exactamente. La dirección iba para allá y nos da en el fondo de un hongo, Claro. sí. La verdad que no lo habíamos visto así, pero me imagino que eso tendrán cierta digamos, tiempo, digamos, Sí, en pero días. ¿sabes? Lo bueno es que se da, mira, se da en algunas formaciones de notofagus, se da. Ya. También hay incendios notofagus, ahí se da con más frecuencia. En los otros tipos de formaciones no. Y lo otro, Mauricio, no sé si estás de acuerdo, y esto ya es una pregunta. Me tocó ver, y sobre la práctica, porque uno va aprendiendo. Es tan importante ver el suelo como ver arriba, ver las copas. Eh, Porque tú sabes, por el efecto scorch, muchos de los incendios coronan rápidamente y a veces la evidencia no está en el piso. Obviamente puede estar en los troncos con esta figura que yo vi tu primera clase cuando se forma este cinturón que abraza por el lado contrario al tronco y uno puede El estirar efecto la dirección de convectivo, avance. claro, de tipo chimenea al lado contrario, Exactamente. que el lado que debería estar protegido es más carbonizado en el fondo. Claro, y eso Claro, llama a confusión porque uno piensa que el fuego viene por el lado contrario, no, y porque lo claro, abraza. Eso es muy exactamente. cierto. Pero lo otro, también ven mucho en la parte aérea. Por ejemplo, en lo que es tendidos eléctricos, hay hartos temas ahí, fíjate, el tema de la dirección, la catenaria, por ejemplo, esta comba que se produce en la línea eléctrica, verlo con las alturas de las ramas, fíjate que es un tema no es tan fácil verlo, ¿ah? Va a depender mucho de algunos indicadores. Pero por sobre todo lo que me di cuenta, que después de un incendio, en algunas zonas tiende a lo que te comentaba al inicio, y eso da un paso atrás a la manera de poder entrar en esto, que es la limpia del material. Y ahí efectivamente yo creo que falta un poquito como, no sé cómo llamarlo, cercar el terreno mediante una orden judicial para no borrar evidencia. Y esa cuestión es clave, Eh, porque... lo que pasa es que, a ver, si nosotros hilamos más fino en la clase anterior, yo puse en la materia un decreto supremo del año 82, donde ahí Sí, dice expresamente que Carabinero es el que debe investigar los siniestros. pero Resulta no se que cumple. no lo investiga, o sea, Pero es que tiene no que se venir el cumple. fiscal y darle la orden para que investigue. Carabinero debería tener una unidad, digamos, que debería dedicar a esto, exclusivamente al tema de las investigaciones. Sí. Entonces, de alguna manera podríamos tener mejores resultados con el tema de la persecución penal contra quienes provocan los incendios, ¿ya? Claro, Pero, pero no se hace, entonces, y ahí no, está la ley, lo dice. sí, Entonces, 8.000 incendios tuvimos la temporada pasada, pues 8.000 y un poquito más. Así que es terrible, terrible. sí. Y aún hay gente que piensa que, puta, yo tengo mi teoría, es una cosa, es una interpretación propia, de que hay mucha gente que todos los días se levanta a provocar fuego, a provocar fuego. Y claro, y muchas veces no le va a dar resultado por el tema de la humedad, ¿cierto? Pero claro, encuentra un viento puelche y resulta que 12 de febrero de 2019, Florida, ¿cómo se llama? Florida, San Pedro, Penco y Coronel tuvieron incendio casi prácticamente a la misma hora. Claro, y Claro. habían pensado de que se habían puesto de acuerdo, se habían confabulado. No, nada más que coincidió que todas estas personas provocan incendios, viento puelche, digamos, generó que se secaran demasiado rápido los combustibles en un par de horas y se generaron los incendios. Yo no sé si es Propicio. un tema bien complicado ese. Y obviamente lo que tú estás enseñando es gravitante, porque en el fondo es qué evidencias puedo yo llevar al Ministerio Público para poder sostener una causa. Claro, Y dijiste algo que es muy cierto, no con la idea preconcebida de culpar a alguien, simplemente exponer los antecedentes técnicos, nada más que eso. El juez verá finalmente si dictamina quién es el responsable. En el fondo, exactamente. tu pega es colaborar con la evidencia y por eso que el estudio tiene que ser muy defendible. Y los abogados siempre piden, mira, no me importa cómo, o sea, cuando digo que no me importa, que es que no es que no les interese cómo lo haces, sino que la evidencia que tú vas a entregar se sostenga, porque No debe evidentemente, dejar duda razonable. Claro, claro, porque está claro que cuando tú presentes un informe técnico, una RUC, ¿cómo le llaman? Una rol único de causa, una cosa así que le llaman los abogados,
está claro que al otro lado te va a llegar un sopetón, pues, te va a llegar la objeción de tus evidencias. Claro, claro que Claro, sí. es claro, se Claro que viene, sí. Claro que sí. se viene, porque esta cuestión es una puja. Entonces en esa puja uno tiene que... Y a nosotros sí nos costó un montón, había algunas evidencias que se sostenían por sí mismos, la cabaña, el perdigadero, por ejemplo, Nidagüe, Barahona, pero habían otros que no, habían otros que eran mucha duda, mucha duda. Y así pasa con muchas otras causas. Aquí en Quillón hay una causa que está descansando aún en el tribunal y donde se detuvo a las personas, pero como se investigó mal, claro, quedaron libres y ahí está, pues, en el fondo, Claro, y ahí pasa, y ha pasado con muchas otras causas, sí. lamentablemente. Bueno, Miguel. Ya no hablo más porque le estoy quitando, ahora sí me quedo callado. Carlos Bernal me dice, ¿cómo se realiza una entrevista con menores de edad? En compañía de sus padres, si es que ellos lo quieren. Porque si no es con una orden del fiscal, estamos sonados. Siempre con, a lo mejor cada los chicos para querer dar testimonio. Ah, venga su mamá o su papá, quien es, en compañía de él. Porque se puede prestar para muchos malos entendidos. Para muchos malos entendidos. Dice aquí las tablas actualizadas que hace referencia Miguel sobre nuestra vegetación. ¿Dónde es posible descargarla? Bueno, Miguel nos va a entregar unas tablas, ¿verdad? Miguel la va a entregar Sí. Mira, o a la va a ver, entregar directamente al grupo de WhatsApp. Así es que, un librito, que escribió Guillermo Julio, que es el autor. sí, pues no, pues él muy Yo le ayudé, conocido. claro, yo trabajo hace más de 20 años con él, yo no soy el autor, le ayudé, sí, obviamente, en varios cálculos, en varias cosas, pero el autor es él. Pero con Guillermo trabajamos siempre, así que no, y además que esa información la hemos repartido para otros estudios, cuántas cosas, así que son algunas pequeñas páginas donde está la parte de modelo de combustible y están algunas Eso es lo que nos ecuaciones interesa. que Ya. las podemos compartir sin problema. ¿Me lo O, puede o te compartir, las puedo enviar Miguel? a tu correo, no sé. ¿Mm? O Si te lo las puedo puedo- enviar a tu correo y tú las repartes también. Perfecto. Ya, Miguel, en eso quedamos. Sí, ¿Ya? Bueno, ya llegamos a la hora, a las 21:29. Vamos a dar por término darle término a la clase, pues, ¿ya? Así que fue un poquito más cortita, pero lo bueno que estuvo Miguel y rellenamos, ¿ya? Así que me despido de todos, les mando un afectuoso abrazo y nos vemos en la próxima clase del jueves que la va a dar Ariel Córdoba, que es mi colega, que él es prevencionista de riesgo y es técnico forestal, y él es el que me acompaña en la investigación, en mi Robin, soy Batman. Un abrazo para todos, ya, Ok, que gracias. descansen. Chao, chao. chao. Igualmente, gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.